Quiero agradecer la posibilidad de compartir con colegas latinoamericanos algunas reflexiones psicoanalíticas sobre circunstancias sociales de nuestras latitudes, de Latinoamérica, y el relato de una experiencia argentina de utilización del psicoanálisis en una situación de crisis social. Como sabemos, el psicoanálisis ha aportado numerosas contribuciones a la comprensión de los fenómenos sociales, desde los aportes freudianos en el texto sobre el malestar de la cultura y otros, hasta algunos más recientes, desde autores en gran parte latinoamericanos como Jeanine Pouget, Marilu Pelento, Yolanda Gampel, Marcelo Viñar, Julia Brown y muchos otros. Creemos que el psicoanálisis tenemos la posibilidad no solo de entender, sino también de contribuir con acciones concretas en relación a las crisis sociales. Voy a relatarles un ejemplo que ilustra esta afirmación. Se trató de un accionar práctico de psicoanalistas argentinos en una crisis de nuestro medio. A fines del 2002, los psicoanalistas de nuestro país nos encontrábamos ante manifestaciones de una realidad social particularmente traumática y avasalladora, con formas de sufrimiento y desamparo que afectaron a más de la mitad de la población. Fue producida por la estafa, el engaño y la prescindencia estatal. Todos fuimos víctimas de la crisis en distintos grados, incluyendo los psicoanalistas, la mayor parte de los cuales pertenecíamos a la clase media. En los sectores de la población más carenciados, los efectos de la crisis eran a veces extremos, provocando marginación y niveles de subsistencia prácticamente infrahumanos. Los aspectos más traumáticos de esta crisis fueron la falta de trabajo y la cuasi desaparición de la moneda. Naturalmente, esto incidió sobre las relaciones sociales, las relaciones familiares y las experiencias subjetivas, provocando desbordes, desequilibrio y violencia social. Bancos cerrados, escenas de pánico, saqueo de las tiendas. Todo ello estaba muy lejos de las metas idealizadas que en ese momento se declaraban y que hablaban de la eficiencia, la productividad y la ganancia, pero que excluían a la mayor parte de la población. Frente a la ausencia de ayuda estatal, varias organizaciones no gubernamentales emprendieron acciones solidarias y los psicoanalistas de dos instituciones de nuestro país, la Asociación Psicoanalítica Argentina, a la cual pertenezco, y la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, nos hicimos cargo de la atención psicoterapéutica y psiquiátrica individual y grupal de 120 pacientes cada una de estas dos instituciones, provenientes de una población de 1.200 familias que fueron contenidas en sus necesidades básicas por esta organización sin fines de lucro. Esto último fue especialmente importante para poder concentrarnos específicamente en nuestra tarea clínica. La desocupación, circunstancia común a todos los pacientes, era la condición necesaria para recibir apoyo económico de esta institución sin fines de lucro. Estaba así en el centro de la crisis. Dos observaciones influyeron sobre nuestro plan de trabajo. La primera fue que el grado de sufrimiento de las víctimas de la crisis y el riesgo psíquico que les provocaba la desocupación eran mayores cuanto mayor la labilidad yoica previa. También observamos una diferencia de los géneros en el modo de enfrentar la crisis. La característica de proveedor del hombre en nuestra cultura marcaba a los hombres en falta y hacía que ellos mismos se sintieran en falta, volviéndolos más lábiles ante la desocupación. La mujer enfrentaba más eficazmente la situación, llegando por momentos a transformarse en la proveedora. Los roles se invertían. Estas observaciones causaron en nosotros, analistas, una conmoción profunda, ya que frente a la crisis social no podíamos mantener la completa neutralidad que requería nuestra tarea. Estábamos en cambio a merced de una inquietante extrañeza, familiar y desconocida al mismo tiempo, que producía efectos en el trabajo analítico. Disociación y anonimato resultaron afectados y por ello nos encontrábamos como analistas ante un importante desafío. Nuestro uso del psicoanálisis como herramienta específica de acción y comprensión fue determinando un recorte teórico con características singulares de acuerdo a nuestro imaginario profesional, influenciado por varios autores, en su mayoría latinoamericanos,
y también de otras latitudes. Tanto en ese momento como luego, a posteriori de la tarea que voy a relatarles, pensamos que nos podían resultar útiles para repensar los efectos de la realidad traumática de origen social que enfrentábamos otros conceptos actuales. El de incertidumbre como correlato de la indeterminación, con sus manifestaciones clínicas de perplejidad e inquietud, la presentación versus la representación, temas estos desarrollados por Janine Pujé y Isidoro Bereste, el azar versus la necesidad, los conceptos de vínculo y ajenidad y el concepto de imaginario social de Castoriadis. Encaramos así tratamientos grupales e individuales, de niños y de adultos, y entrevistas psiquiátricas y familiares, priorizando los primeros y los tratamientos grupales y usando como consigna que todo paciente era agrupable hasta que se demostrara lo contrario. Queremos señalar algunos rasgos específicos de la orientación psicoanalítica de nuestra tarea. Nos propusimos, primero, evitar quedar presos de lo manifiesto, por efecto del impacto contrarreferencial. Segundo, develar pactos denegatorios o baluartes en el campo que pudieran obturar la tarea, conceptos estos de Caes y de Balanger respectivamente. Tercero, elaborar la culpa en los pacientes y en nosotros mismos, teniendo en cuenta el nivel de los sentimientos de violencia e impotencia concomitantes. Cuarto, prestar atención a las series complementarias y trabajar con las defensas instrumentadas en estas circunstancias, psicosomatosis, pasaje al acto o salidas maníacas o melancólicas. Creemos que la consideración de estos fines específicos fue enriqueciendo nuestra herramienta psicoanalítica y nuestro quehacer clínico. Como señalamos antes, priorizamos los tratamientos grupales. Hicimos esto por dos motivos. Primero, para tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Y segundo, para promover la reconstrucción de lazos individuales y sociales, facilitando así la elaboración del desconcierto y la perplejidad que la situación les producía en contacto con otro. Las transferencias invasoras y destructivas aumentaban en los grupos la tendencia a caer en el funcionamiento primario de la dinámica de grupos, de acuerdo a los supuestos básicos de Bion, tanto en el incremento de la dependencia idealizadora como de las ansiedades de ataque y fuga que dificultaba que el grupo funcionara como grupo de trabajo. Esto requería, por parte del analista, más allá del contenido intelectual de sus intervenciones, una gran capacidad de inmersión emocional y rescate de la misma para poder captar el alcance de su propio compromiso y la diversidad de los afectos desplegados en el grupo y en sí mismo. Los profesionales participábamos de grupos de reflexión, donde trabajábamos las ansiedades, las fantasías y temores que despertaba un tipo de asistencia como la que estábamos impartiendo. Este era un espacio de contención y elaboración que nos permitió proseguir nuestra tarea. El trabajo analítico consistió en concientizar al grupo sobre sentimientos de pánico, agresión e impotencia que la realidad social les provocaba y que les impedía pensar y pensarse. La tarea grupal permitió pensar e identificar en principio los duelos de las pérdidas sufridas en la situación de crisis e ir historizándolas. Era muy difícil volver a restablecer las ilusiones y esperanzas en personas muy dañadas, cuyo psiquismo sufrió por la falta de ayuda del Estado, experimentada como la reactualización de la falta de los objetos primarios. Sin embargo, el daño y resentimiento producidos por el abandono y traición del padre que surge ante el abandono social no alcanza a explicar la ruptura del entramado intersubjetivo. Su elaboración conceptual puede remitirnos al concepto de deprivación de Winnicott, en que los sujetos pierden lo bueno que tenían a partir de una falla del medio ambiente. A partir del reconocimiento, la empatía y el sostén, tanto del equipo terapéutico como de los demás pacientes, se fueron tramitando los duelos en la medida de lo posible, así como delineando estrategias para crear situaciones nuevas que pudiesen ayudar a recuperar o construir el equilibrio perdido. Resultó evidente
cómo el desamparo social revive desamparos individuales y acentúa las fallas preexistentes. La falta de trabajo disminuye una autoestima ya dañada y esto constituye un importante obstáculo para buscar trabajo, instaurándose un siniestro círculo vicioso. Este caso, los casos que nosotros tratamos explican el manejo de la culpabilidad, la sensación de ajenidad, la búsqueda obsesiva de causalidad y el ataque a la autoestima. En una circunstancia de realidad social traumática, lo central de la intersubjetividad en el campo transferencial es la percepción consciente e inconsciente de que algo se va generando sin antecedente ni representación previa. ¿Quién, qué objeto puede interponerse adecuadamente entre el sujeto y la realidad social? ¿El psicoanalista con un tratamiento individual o grupal? ¿Una institución filantrópica que dé contención? ¿Alguna otra forma de red familiar o comunitaria? ¿Una combinación de estas posibilidades? Llegamos a la conclusión de que esta última proposición era la más adecuada para la tarea que realizamos. Una actitud analítica de desafío, de no resignación, contribuiría a la creación o reconstitución de nuevas tramas representacionales más adecuadas para la nueva realidad. Llegamos aquí a un punto muy complejo, la especificidad del trauma social. ¿Cuáles serían las características específicas de los efectos producidos por el trauma social en comparación con los ocasionados por otras formas de realidad externa traumática? El trauma social produce desubjetivación y resquebrajamiento de la identidad por pérdida de la identidad social. Una catástrofe natural también produce desacomodación, perplejidad, sentimientos de ajenidad, imposibilidad de ligación a representaciones previas, etc. Pero no está, o está menos atravesada por las disrupciones de las relaciones vinculares inter- y transsubjetivas. Una nueva forma habitual y traumática de desaparecido de nuestra época sería entonces la del desaparecido social, el desocupado. Esta forma de desmantelamiento psíquico ya no es solo patrimonio de los países subdesarrollados. Lo vemos claramente en este momento en la crisis europea. El desocupado sufre un resquebrajamiento de su identidad, percibe que sería un alivio para la sociedad si dejara de existir y llega incluso a identificarse con el agresor, pudiendo perder la noción de su condición de víctima. Es común que aparezcan también en el medio falsas relaciones causales, como el por algo será, o a los que les pasa eso son todos unos vagos, con el objeto de paliar la angustia propia del estado de incertidumbre y amenaza sobre quienes no compartimos sus circunstancias. El esfuerzo de investir de representación al otro solo se mantiene asegurándose una acción recíproca. Estar en la mente del otro se relaciona con la vivencia de estar vivo. Cuando el objeto muere, se hace tangible nuestra propia sensación de muerte, dejar de estar en la mente del otro. Partir es morir un poco, reza el famoso aforismo. Sabemos que el psicoanálisis partió de fenómenos intersubjetivos para entender lo intrasubjetivo. Se instaló una técnica basada en lo intersubjetivo, en la transferencia, para entender lo intrasubjetivo. Actualmente, lo transsubjetivo aporta a la comprensión de lo inter y lo intra. Creemos conveniente dejar de lado la falsa antinomia entre trabajar desde una u otra de estas perspectivas, lo trans, lo inter y lo intrasubjetivo. El desamparo social, producido por el trauma social, nos atraviesa a nosotros, analistas, y a nuestros pacientes, e impregna el campo transferencial en nuestro trabajo cotidiano, ya sea como víctimas objetivas del mismo, como amenazados de padecerlo, o aún como espectadores que reneguemos de su existencia o nos sintamos inmunes a él por pertenecer a sectores sociales que suponemos exentos de ese peligro. La simetrización conspira contra la posibilidad de una elaboración apropiada, tiende a producir procesos patológicos, con defensas nuevas o reactivar las más antiguas. Limita la atención flotante y favorece el predominio de puntos ciegos del analista.
La realidad social traumática crea en el campo transferencial una circunstancia extrema de puesta a prueba de la capacidad de analista y paciente de poder seguir sintiéndose iguales a sí mismos, tanto en términos individuales como vinculares. Esta simetrización y el sentimiento de perplejidad y el esfuerzo del analista, no siempre exitoso, por recuperar algún grado de disociación que permita el mantenimiento de su lugar en la diada, son los fenómenos predominantes. El deseo de transformar la incertidumbre en seguridad puede llevar a ambos miembros de la dupla a crear falsas causalidades para intentar vencer dichas vivencias. Estas pueden surgir del lado del paciente como racionalizaciones respecto a fenómenos sociales que le resultan inexplicables, y del lado del analista como una búsqueda forzada de relaciones o causalidades relacionadas con lo histórico, intrasubjetivo, en las que cree descubrir aspectos inconscientes, pulsionales y representaciones, pero que estarían solo falsamente ligadas a la presentación. Cuando psicoanalista y paciente comparten en el campo transferencial la situación de catástrofe social, el desgarro reemplaza la huella o la hace disfuncional para su participación en el entramado asociativo. Esta simetrización del campo hace que la técnica no pueda sustentarse solo en el reconocimiento del deseo inconsciente. Esto sería tan resistencial como el abroquelarse defensivamente en la constatación exclusiva de las circunstancias traumáticas externas. La parasitación de la mente del analista, que proviene de la realidad externa, es más fácil de percibir y más difícil de enfrentar que la que proviene de la mente del paciente, proyección, identificación proyectiva, etc., para las que estamos más preparados. Al surgir el trauma social aparecen dos riesgos importantes. Primero, el trabajar exclusivamente con la realidad externa sin anclaje en lo pulsional, lo inconsciente y la historia infantil, lo que excluye la posibilidad de creación de nuevas tramas representacionales que permitan la elaboración, la reconstrucción y la defensa de la trama psíquica. Y segundo, hacerlo exclusivamente con lo pulsional y lo inconsciente en el campo transferencial, sin tener en cuenta el desgarro de la trama psíquica y la imposibilidad de representar lo inédito, lo que implica la negación de la realidad externa que se ha transformado en interna, como si la trama representacional estuviera intacta. Ubicar acertadamente en el espacio al que corresponda, intra, inter o transubjetivo, lo perseguido en el campo, es fundamental para evitar vivencias confusionantes que contribuyen a la desestructuración psíquica que produce el trauma social. Si el analista consigue un reconocimiento cabal de las circunstancias del trauma social y los efectos del mismo sobre sus pacientes y sobre sí mismo, puede desechar falsas causalidades. Puede lograr así un registro del pacto denegatorio de su medio y un cierto nivel de disociación respecto del mismo, constituyéndose en testigo privilegiado de su época y en partícipe consciente y operativo de un campo transferencial atravesado por dichas circunstancias. En las catástrofes sociales se produce un desmantelamiento que dificulta o imposibilita el acomodamiento o el armado de una nueva lógica que articule la subjetividad de una forma diferente. Nuestro desafío como psicoanalistas estaría en poder contribuir a crear y organizar nuevas tramas representacionales que disminuyan el efecto desestructurante de la realidad social traumática. Nuestra manera de ver el registro sociocultural, a pesar de la apariencia de pertenecer a un área ajena al psicoanálisis, cumple a nuestro entender una función metapsicológica. El que dos instituciones psicoanalíticas miembros de la IPA, APA y APDEVA, hayamos podido dar cabida a proyectos comunitarios como el que estamos describiendo, dejando así de lado cualquier dificultad interinstitucional, implica una determinada forma de inserción en la red simbólica y una determinada disponibilidad ideológica. Pensamos que la reflexión y discusión acerca de los aspectos sociales de la realidad externa, en tanto interrogación sostenida y conjunta con otro, debería funcionar como un movimiento permanente que evite que el psicoanálisis ignore la comunidad y se disocie de la misma. Muchas gracias.